Dios les bendiga a todos ustedes, queridos hermanos y hermanas que se acercan para compartir un capítulo más de las Sagradas Escrituras. Estamos compartiendo el libro del Deuteronomio. En este día vamos a compartir el capítulo 7 del libro del Deuteronomio. Este capítulo 7 tiene 26 versículos. Interesante lo que nos va a presentar porque es también lo que Dios concede a las personas que le son fieles también en su servicio. La recompensa. Cómo Dios va a llenar de abundante recompensa a sus fieles, a las personas. Por eso yo les invito a cada uno de ustedes a que disponga su vida, disponga su ser para escuchar la palabra de Dios. Para escuchar este mensaje que se nos va a dar a la luz de este capítulo 7 del libro del Deuteronomio. Anímate a compartir el enlace, anímate a darle un dedito para arriba y no tengas miedo de vivir también la misa de hoy con el Padre José Medina. Todos los días tenemos la celebración de la Eucaristía también para que la puedas compartir y la puedas vivir a plenitud. Mis queridos hermanos, vamos a colocarnos en la presencia de Dios diciendo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Decimos todos, ven Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz para que nos ilumine, nos dé sabiduría, nos dé entendimiento para escudriñar la santa palabra de Dios y hacer la vida en medio de nuestra vida. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sean todos cordialmente bienvenidos, bienvenidas a este maravilloso encuentro con la Santa Palabra de Dios. Les saluda con mucho cariño, con mucho aprecio, el Padre José Medina. En el día de ayer hemos compartido el capítulo 6 del libro del Deuteronomio. Interesante, ¿por qué? Porque nos habla acerca de que Dios es el único Dios verdadero y que debemos amarlo con todo el corazón, con toda el alma, con toda la fuerza y servirle solo a Él y adorarlo solo a Él. Por eso les invito, si todavía no lo has vivido, para que lo vivas, lo escuches y lo compartas. Por eso vamos a colocarnos en una disposición para compartir este capítulo 7 que se nos presenta hoy a la luz del libro del Deuteronomio. Presta oído y que esté dispuesto a la santa palabra de Dios. Libro del Deuteronomio, capítulo 7. Yahvé tu Dios te introducirá en la tierra a donde vas y que pasará a ser tuya. Arrojará delante de ti a muchos pueblos, al Eteo y al Gergaseo, al Amorreo y al Cananeo, al Fereseo, al Jebeo y al Jebuseo, 7 naciones mucho más numerosas y poderosas que tú. Cuando las entregue en tus manos y tú las derrotes, los exterminarás según la ley del anatema. No harás alianza con ellas, ni le tendrás compasión. No te emparentarás con ellas, dando tus hijas a sus hijos, ni tomando sus hijas para tus hijos. Porque seducirán a tus hijos para que me abandonen y adoren a sus dioses extranjeros, con lo que la ira de Yahvé se encendería contra ustedes y luego los eliminaría. Por el contrario, esto es lo que deben hacer. Derriben sus altares y hagan pedazos las imágenes. Arrasen sus bosques sagrados y quemen sus ídolos. Eres un pueblo consagrado a Yahvé tu Dios. Yahvé te ha elegido de entre todos los pueblos que hay sobre la faz de la tierra, para que seas su propio pueblo,
Yahvé se ha ligado a ti y te ha elegido, no por ser el más numeroso de todos los pueblos. Al contrario, eres el menos numeroso. Más bien, te ha elegido por el amor que te tiene y para cumplir el juramento hecho a tus padres. Por eso Yahvé, con mano firme, te sacó de la esclavitud y del poder del faraón, rey de Egipto. Reconoce pues que Yahvé tu Dios es el Dios fiel, que guarda su alianza y su misericordia hasta 1000 generaciones a los que lo aman y cumplen sus mandamientos. Pero castiga en su propia persona a quien lo odia y lo sanciona sin demora. Guarda pues los mandamientos, normas y ordenanzas que yo te mando hoy poner en práctica. Si te fijas en estas normas, las guardas y las practicas, Yahvé te mantendrá la alianza y la benevolencia que prometió a tus padres. Te amará, te bendecirá y te multiplicará. Te concederá numerosos hijos y cosechas abundantes, trigo, vino y aceite. Multiplicará las crías de tus vacas y de tus ovejas en la tierra que prometió a tus padres para ti. Será favorecido más que todos los pueblos. No habrá macho o hembra estéril entre tu gente, ni en tu ganado. Yahvé alejará de ti toda enfermedad, no dejará caer sobre ti ninguna de las plagas de Egipto que tú conoces. En cambio, las hará caer sobre aquellos que te odien. Así pues, extermina todos los pueblos que Yahvé tu Dios pondrá en tus manos. No tengas piedad de ellos, ni sirvas a sus dioses. Estos serían una trampa para ti. Tal vez dirás en tu corazón: estos pueblos son más numerosos que yo. ¿Cómo los voy a desalojar? Mas no temas, acuérdate de lo que hizo Yahvé tu Dios con Faraón y con todos los egipcios, de aquellos terribles pruebas que vieron tus ojos, y de los prodigios y señales, de la mano fuerte, y de los grandes golpes con que te libertó Yahvé tu Dios. Lo mismo hará con todos los pueblos a quienes temes. Incluso enviará Yahvé avispas para destruir a los que hayan quedado y se hayan escondido para escapar de ti. No les tengas miedo, porque Yahvé tu Dios, Dios grande y terrible, está en medio de ti. Él mismo irá achicando a tu vista estas naciones poco a poco y por partes, pues no te conviene acabar con ellas de una sola vez, no sea que se multipliquen contra ti las fieras salvajes. Pero Yahvé tu Dios los pondrá en tus manos y los llenará de espanto hasta que desaparezcan del todo. Entregará sus reyes en tus manos para que borre sus nombres de debajo del cielo. Nadie podrá resistir ante ti hasta que los hayas destruido. Ustedes quemarán las imágenes de sus dioses y no codiciarán el oro, ni la plata que los recubre. No lo tomes para ti, no sea que te quedes atrapado. Debes saber que Yahvé lo odia,
Nada de esto entrará en tu casa, no sea que te vuelvas maldición, como ello es maldición. Los tendrás por cosa abominable, porque de hecho son anatema, o sea, maldición. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos regala, que nos da, de poder compartir su santa palabra. Queridos hermanos, este capítulo 7 del Deuteronomio es muy interesante, porque ¿qué pide Dios del pueblo? Fidelidad, que le sea fiel a Dios, que haga todo lo que Dios le ha mandado, que no se quede con nada de esos pueblos, que lo elimine todo, porque todo eso ha sido consagrado al anatema, y el que lo posea se vuelve maldición también, y acarreará desgracia sobre él, sobre su familia y hasta sobre el pueblo, por haberse quedado con algo que Dios dijo que no tenían que quedarse. Eso es lo que nos invita este capítulo 7 del libro del Deuteronomio. Que nosotros entendamos que tenemos que serle fiel a Dios, que nuestra fidelidad a Dios tiene que ser grande, que nuestra fidelidad a Dios tiene que ser por amor y de corazón, haciendo y llevando a cabo lo mandado por Dios. Porque nosotros debemos ser obedientes a la palabra de Dios. Por eso cada capítulo de las Sagradas Escrituras nos lleva a nosotros a comprender muchas cosas en medio de nuestra vida. Y una de ellas es la capacidad también de ver si le somos fieles a Dios o no le somos fieles al Señor. ¿Le eres fiel a Dios del todo o no le eres fiel a Dios del todo? Por eso vamos a disponer nuestra vida, vamos a disponer nuestro ser para escudriñar este manjar sustancioso de la palabra de Dios que se nos da en este día, y para que tú también la puedas compartir y puedas degustar en tu vida la palabra de Dios. Dice el versículo 1: Yahvé tu Dios te introducirá en la tierra a donde vas, y que pasará a ser tuya. Arrojará delante de ti a muchos pueblos. Y esto lo dice ¿quién? Lo dice Dios. Primero, ¿qué le manifiesta a Dios? Que Dios los va a introducir en la tierra prometida. Segundo, que va a arrojar delante de ellos a todos los pueblos que habitan ese lugar. Y los enumera. Dice al Eteo y al Gergaseo, al Amorreo y al Cananeo, al Fereceo, al Jebeo y al Jebuseo. 7 naciones, y lo dice Dios, mayor en número y sobre todo en poder delante del pueblo de Israel. Pero ¿quién va a hacer todo eso? Lo va a hacer Dios. Porque Dios va delante del pueblo. Y Dios va a expulsar a todos aquellos de allí. ¿Para qué? Para que su pueblo ocupe el lugar que le corresponde. Para cumplir esa promesa de que esa tierra que había dicho a Abraham, a Isaac y a Jacob, se la iba a dar a los hijos de Israel, para cumplir esa promesa. Porque Dios cumple sus promesas, y es una de las cosas que debemos aprender de Dios, también a cumplir las promesas que hacemos ante Dios y que hacemos también ante los demás. ¿Qué más nos presenta este capítulo 7? Dice el versículo 2: Cuando las entregue en tus manos y tú las derrotes, los exterminarás según la ley del anatema. Ya aquí se va a ver la obediencia. Dios se los va a entregar al pueblo de Israel. ¿Qué va a hacer el pueblo de Israel? Los tiene que exterminar según la ley del anatema. No se van a quedar con nada. Tienen que acabarlos a todos, porque eso ya lo había mandado. ¿Quién? Lo había mandado Dios.
Ahí se va a ver la obediencia y la fidelidad a la palabra de Dios. Y además manifiesta esto: no harás alianza con ellas, ni les tendrás compasión. Dios dice, nada de alianza, nada de pactos, nada de juramentos, nada de nada van a realizar con esos pueblos que les voy a entregar en sus manos y que ustedes van a exterminar. Eso es mandato de ¿quién? De Dios. ¿Qué tiene que hacer el pueblo? El pueblo tiene que obedecer a Dios. El pueblo tiene que hacerle caso a Dios. El pueblo tiene que cumplir con lo que Dios le está mandando. Y ahí es donde se va a ver esa fidelidad a Dios, esa obediencia a Dios y a su palabra, cuando ya estén allá en la tierra que prometió dar a sus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Y el pueblo le toca ¿qué? Bueno, llevar a ejecución lo mandado por Dios en fidelidad y en obediencia. ¿Qué nos sigue presentando este capítulo 7? No te emparentarás con ellas, dando tus hijas a sus hijos, ni tomando sus hijas para tus hijos. ¿Por qué Dios les prohíbe esto? ¿Por qué Dios le dice, ni tus hijas se las dará a los hijos de estos pueblos, ni los hijos de esos pueblos se los darán a tus hijas? Nada. Dios dice, eso no lo van a hacer. Y es una prohibición de que no se les debe ocurrir esa fascinante idea. Que a lo mejor alguno pensará, pero dice Dios, eso no. Así no van a hacer las cosas. ¿Por qué? Porque Dios les va a decir qué puede acontecer si le entregan sus hijas a los hijos de esos pueblos que tienen que exterminar. Y nos lo presenta el versículo 4. Porque seducirán a tus hijos para que me abandonen. ¿Quiénes? Las hijas de esos pueblos van a venir a seducir hasta tal punto que los lleven a sacrificar a sus ídolos y se aparten ¿de quién? Y se aparten de Dios. Entonces Dios lo tiene bien claro, que la seducción en la vida del ser humano puede llevarlo a apartarse de Dios. Porque dice Dios, porque pueden venir a seducirlos y van a terminar abandonándome. Y adoren a dioses extranjeros, con lo que la ira de Yahvé se encendería contra ustedes y luego los eliminaría. Entonces Dios le está ya manifestando qué es lo que deben hacer. Y Dios le pone los puntos sobre la I o las cartas sobre la mesa, por si alguno ya iba pensando que no iba a obedecer a Dios. Y Dios le dijo, si no obedecen, si no hacen lo que yo les mando, pues mi ira se va a encender y los voy a tener que eliminar a todos. Acabar con todos ustedes. ¿Por qué? Porque yo les estoy dando una orden, un mandato, soy el único Dios verdadero y ustedes tienen que obedecer. Yo los saqué a ustedes de Egipto para traerlos a la tierra prometida, una tierra que emana leche y miel, y tienen que obedecer, tienen que llevar a cabo lo mandado por Dios. Y por eso Dios es claro, Dios es tajante cuando habla al pueblo para que el pueblo grabe y entienda que tiene que obedecer a Dios, que tienen que serle fiel al Señor. Y así nos sigue presentando el versículo 5. Por el contrario, esto es lo que deben hacer, escuche, lo que debe hacer el pueblo cuando llegue ya a tomar posesión de esas ciudades, de esa tierra que Dios le ha prometido. ¿Qué deben hacer? Primero, derribar sus altares donde adoraban y sacrificaban a los ídolos. Segundo, hagan pedazos las imágenes de ¿qué? De los ídolos que se habían construido para adorarlos como si fueran un dios. Y dice Dios, esos altares, destruirlos. Las imágenes, destruirlas de esos ídolos que ellos se habían hecho. Y arrasen sus bosques sagrados y quemen sus ídolos. Hagan pedazos todo. No van a dejar nada. ¿Por qué? Porque hay que elevar altares para consagrarlos a Dios. Sí,
Pero esos altares paganos, todo eso hay que eliminarlo. Hay que despedazar todo, quemar todo, cortar todo, acabar con toda inmundicia y que no quede nada de eso en el país. Y así pasa en muchos países, queridos hermanos. De que aquellos que gobiernan, ¿qué hacen? Mandan a colocar altares, mandan a hacer imágenes allá para consagrar todo un país a la brujería, a la hechicería, por todos lados, y llevan a un país a la hechicería y lo mantienen atrapado bajo la brujería. Y así Dios le dijo al pueblo, van a tener que eliminar todo eso. Los van a acabar, destruir, quemar y desbaratar todo, porque eso no es de Dios. Todo eso tienen ustedes que arrasarlo. ¿Por qué el pueblo tiene que hacer todo eso? ¿Por qué el pueblo no puede dejar esos altares, esos ídolos, esos bosques sagrados que tenían los demás pueblos? Por lo siguiente, escuche lo que dice el versículo 6. Eres un pueblo consagrado a Yahvé tu Dios, porque son un pueblo consagrado ¿a quién? A Yahvé. Porque son un pueblo consagrado a Dios y tienen que hacer valer eso. Y por eso, como Dios es el único Dios del pueblo, tienen que acabar con todo lo demás. No sea que dejando eso se vayan a pervertir y vayan a encender la ira ¿de quién? La ira de Dios. Entonces Dios le dice, acaban con todo, porque ustedes son un pueblo consagrado ¿a quién? A Yahvé tu Dios. Yahvé te ha elegido de entre todos los pueblos que hay sobre la faz de la tierra para que sea su propio pueblo, porque es el pueblo de Dios, el que Dios fue a rescatar allá de la esclavitud de Egipto y traerlo a una tierra que emana leche y miel. Son el pueblo consagrado a Yahvé. Yahvé se ha ligado a ti y te ha elegido, no por ser el más numeroso de todos los pueblos, porque Israel no era tan numeroso, pero Dios lo fue a buscar, lo fue a rescatar, lo fue a sacar de la esclavitud de Egipto para traerlos a la tierra prometida. Y ya que dice, al contrario, eres el menos numeroso. Más bien te ha elegido. ¿Por qué Dios eligió al pueblo de Israel? ¿Por qué Dios no eligió a otros pueblos? ¿Por qué Dios no fue a buscar a otro pueblo? ¿Por qué Dios eligió al pueblo de Israel? Para sacarlo de la esclavitud de Egipto. Y nos lo dice este libro del Deuteronomio en el versículo 8. Más bien, te ha elegido por el amor que te tiene. ¿Por qué Dios fue a buscar al pueblo de Israel? Porque le tiene amor. Por el amor que Dios le tiene al pueblo. Por amor fue Dios a buscar a este pueblo, no tan numeroso, y lo va a sacar de la esclavitud donde están viviendo. Y para cumplir el juramento hecho a tus padres, lo sacó por amor y para llevar a cabo el cumplimiento de las promesas. Por eso Yahvé, con mano firme, te sacó de la esclavitud y del poder del faraón, rey de Egipto. Y es una de las cosas que tú tienes que tener presente. Dios fue a buscar a su pueblo por amor. Dios vino a rescatar a la humanidad por amor. Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo para nuestra salvación. El amor de Dios es grande. El amor de Dios es inmenso. Y nosotros debemos ser partícipes de ese amor de Dios en medio de nuestra vida. El versículo 9 presenta lo siguiente. Reconoce pues que Yahvé tu Dios es el Dios fiel,
¿Quién es Dios? Es un Dios fiel a su palabra. Es un Dios fiel a cumplir sus promesas. Y es ahí donde nosotros ahora debemos recapacitar y ver. Yo le soy fiel a Dios, no los demás, porque tú podrás decir fulano no le es fiel, Mengano no le es fiel, Pedro no le es fiel, Juan no le es fiel, María no le es fiel, pero son ellos. Pero tú le eres fiel a Dios. Tú le eres fiel al Señor porque Dios es fiel a su palabra y tú le eres fiel a Dios. Y continúa diciendo este versículo 9. Él es Dios fiel que guarda su alianza y su misericordia hasta 1000 generaciones a los que lo aman y cumplen sus mandamientos. Interesante este versículo 9, porque ahí es donde nosotros debemos corresponder al amor de Dios. Dice claramente que guarda su alianza y su misericordia hasta 1000 generaciones a los que lo aman y cumplen sus mandamientos, porque Dios tiene amor grande por el ser humano y nosotros debemos corresponder a ese amor de Dios, debemos corresponder a ese amor del Señor, debemos corresponder también con amor entregándonos por completo al servicio de las cosas de Dios. El versículo 10 dice, pero castiga en su propia persona a quien lo odia y lo sanciona sin demora. Porque así como hay personas que aman a Dios, hay personas que no pasan a Dios. Hay personas que detestan a Dios. Hay personas que odian a Dios. Y dice Dios, pero castiga en su propia persona a quien lo odia y lo sanciona sin demora. Y viene ahora otra vez la insistencia de Dios acerca de los mandamientos. ¿Qué debe hacer el pueblo para que no se le olvide? Ya escuchábamos en el capítulo 6 cómo Dios dice, enséñalo a tus hijos cuando estés en la casa, cuando vayas de camino, cuando te levantes, cuando te acuestes, escríbelos en tu frente, en la puerta, en todos lados, los mandamientos, para que no se les olvide qué es lo que Dios les ha mandado y ha ordenado en medio de su vida. Y el versículo 11 dice, guarda pues los mandamientos. ¿Qué dice Dios? Guárdalos, apréndelos, llévalos a la práctica. Normas y ordenanzas que yo te mando poner en práctica. ¿Qué dice Dios? Yo te lo mando. Es una orden, es un mandato de Dios que tú y yo debemos llevar a la práctica los mandamientos, que debemos llevar a la práctica las normas, lo que Dios nos ha dado por medio de su palabra. ¿Por qué nosotros somos muy rebeldes a Dios? ¿Por qué nosotros siempre queremos hacer lo que nosotros queramos y no la voluntad de Dios? Dios está dando una orden. Llévenlos a la práctica, apréndanlos, enséñenlos y denlos a conocer a los demás. Pero llévalo tú también en tu vida diaria a la práctica. Eso es lo que nosotros deberíamos hacer. Pero muchas veces no lo hacemos. Muchas veces hacemos otras cosas. Hacemos lo que a nosotros se nos da en real voluntad, pero no hacemos la voluntad de Dios. Y en esto hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque Dios dice, guárdalos, apréndelos, pero también llévalos a la práctica. Y es lo que nosotros deberíamos hacer todos los días de nuestra vida. Llevar a la práctica los mandamientos. Llevar a la práctica los mandatos del Señor. Todos los días de nuestra vida. Por eso el versículo 11 dice, y ordenanzas que yo te mando poner en práctica. Si te fijas en estas normas, las guardas y las practicas, Yahvé te mantendrá la alianza y la benevolencia que
que prometió a tus padres. Es decir, si nosotros le somos fiel a Dios, pues Dios es fiel con nosotros. Dios nos va a dar todo lo que nosotros necesitamos y hasta más en medio de nuestra vida. Y el versículo 13 dice: te amará, ¿quién? Dios, si tú cumples los mandamientos, si tú los llevas a la práctica, si tú eres una persona fiel a Dios, escucha lo que te dice el Señor, te amará, ¿quién? Dios. Podrás ver que la gente no te ame, pero hay uno que te ama y se llama Dios. Porque hay gente que dice, nadie me quiere, nadie me ama, pero hay alguien que te ama. ¿Cómo se llama? Dios. Te amará, te bendecirá. Qué bonito, ¿verdad? Si yo obedezco a Dios, si yo llevo a la práctica los mandatos de Dios, ¿qué va a hacer Dios? Dios me va a amar y me va a bendecir grandemente en medio de mi vida. Y te multiplicará en descendencia y en todo lo que Dios quiera multiplicar en medio de tu vida. Fascinante. ¿Qué debes hacer tú? Pues no perder esta invitación que Dios te está haciendo. No la debemos perder. No. ¿Por qué? Porque Dios te ama. El diablo no te ama. Hay gente que prefiere servir al diablo cuando el diablo te quita todo lo que tú tienes. En cambio, Dios no te quita, Dios te da. Dios te ama, Dios te va a bendecir, Dios te va a multiplicar grandemente en tu vida, en tu familia. Si tú eres una persona fiel a Él, si eres una persona que corresponde también al amor de Dios, si eres una persona que de verdad lleva a la práctica los mandamientos de Dios por amor en medio de su día a día y mantenerse fiel y mantenernos fiel a Dios, dice, te amará, te bendecirá y te multiplicará. Te concederá numerosos hijos y cosechas abundantes, trigo, vino y aceite. Multiplicará las crías de tus vacas y de tus ovejas en la tierra que prometió a tus padres para ti. Dios les está colocando ante sus ojos todo lo que puede pasar de bueno si les son fieles a Él. Si se mantienen fieles a la palabra de Dios, si cumplen todo lo mandado por el Señor, ¿qué hace Dios? Se mantiene fiel en darle todo y hasta más de lo que nosotros podamos imaginar en medio de nuestra vida. ¿Qué más nos sigue presentando la palabra? El versículo 14 dice, será favorecido más que todos los pueblos. No habrá macho o hembra estéril entre tu gente ni en tu ganado. Lo que viene son bendiciones. Lo que viene son todo el derrame de lluvia, de bendiciones de parte de Dios para el pueblo si se mantienen fieles al Señor. Escucha todo lo que Dios va a conceder. Y sigue todavía, la lista es larga de todas las bendiciones. Yahvé alejará de ti toda enfermedad si te mantienes fiel a Dios. Si llevas a la práctica sus mandatos, si correspondes al amor de Dios, ¿qué va a hacer Dios? Va a alejar de ti toda enfermedad. No dejará caer sobre ti ninguna de las plagas de Egipto que tú conoces. No te va a tocar el mal. En cambio, las harás caer sobre aquellos que te odien. Pero ¿qué pasa? Que si hay alguien que quiere acabarte, destruirte, difamarte y querer ganar fama acabándote y destruyéndote, y tú eres una persona que sirve fielmente a Dios, ¿qué va a hacer Dios? Las plagas las va a hacer caer sobre ellos. Lo manifiesta el mismo Señor y dice, en cambio, las hará caer sobre aquellos que te odien, porque hay muchas personas que odian a otras personas, a los sacerdotes, a los fieles, a su papá, a su mamá, a sus hermanos, y todo el mal que tú deseas para ellos va a caer sobre ti, porque estás haciendo lo que a Dios no le agrada. Y dice, así pues, extermina todos los pueblos que Yahvé tu Dios pondrá en tus manos. ¿Qué tienen que hacer? Obedecer a Dios, obedecer al Señor, llevar a cabo lo mandado por Dios. No tienen que flexibilizarse con esos pueblos. No tienen que hacer ni pactos, ni alianzas, ni juramento
con esos pueblos. No pueden quedarse con nada. Tienen que acabar todo y Dios les va a bendecir grandemente en medio de su vida. No tengas piedad de ellos, ni sirvas a sus dioses. ¿A quién hay que servir? Al único Dios verdadero. Estos serán una trampa para ti. Si no los exterminan, ellos serán una trampa para ti, para el pueblo. ¿Qué se debe hacer o qué debe hacer el pueblo? Acabar con todo y mantenerse fiel en el camino de Dios. Eso es lo que Dios nos invita por medio de su palabra. Serle fiel a Dios, serle fiel al Señor. Anímate a cambiar, anímate a darle un vuelco total a tu vida y empezar a ser obediente a los mandatos de Dios, a los mandatos del Señor. Mira qué bendiciones, con cuántas bendiciones Dios va a dar y bendecir y otorgar a aquellos que le son fieles, a aquellos que son obedientes a su palabra, a aquellos que son capaces de cumplir las órdenes y mandatos de Dios. Pero ¿saben algo? Hay que hacer es el bien. Hay que ayudar a los demás. No tienes que acabarlos, ni destruirlos, ni manchar su dignidad, ni aniquilarlos. Tienes que ser una persona fiel a Dios. Tienes que ser una persona que se comprometa a llevar a cabo todos los días en la práctica los mandamientos. Dios te amará, te bendecirá, te multiplicará, te dará más de lo que tú puedas imaginar. Por eso tienes que aprovechar esta oportunidad. A la luz de este capítulo 7 del libro del Deuteronomio. Una oportunidad para cambiar. Una oportunidad para ser diferente. Una oportunidad para hacer las cosas mejor cada día. De como las has venido haciendo. Pero desde una entrega, un compromiso, una ayuda, un servicio. En cuanto a las cosas de Dios. Haciendo lo que Dios nos manda. Por medio de su palabra. Siendo obedientes y sobre todo siendo fiel a Dios. Por eso, querido hermano, a la luz de la palabra de Dios, de este capítulo 7, que nosotros podamos comprender y entender que estamos llamados a ser personas fieles a Dios, a ser personas obedientes a Dios, porque Dios te dice, saca todo, aniquila todo, no te quedes con nada, porque si no, todo eso va a ser una desgracia para ti y una desgracia para el pueblo. Así que, a la luz de la palabra que hemos escuchado, puedas entender, puedas comprender que Dios nos invita a la obediencia, a la fidelidad y sobre todo a corresponder a ese amor de Dios. 3 cosas importantes para que nuestra vida se mantenga firme en el camino de Dios. 3 cosas que tienes que revisar, que tengo que revisar y que tengo que ver cómo mejorar cada día en medio de mi vida y en medio de tu vida. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alabamos, bendecimos y glorificamos a Dios por esta oportunidad que nos brinda, que nos da, de poder compartir su santa palabra. No se te olvide, un dedito para arriba, un me gusta, un like a la enseñanza y anímate también a compartir el enlace con tu familia, amigos y conocidos. Queridos hermanos, si deseas ayudar en esta bonita obra de evangelización, ayudando a los pobres con ropa, zapatos, juguetes, útiles escolares, morrales, bueno, puedes anotar el número de WhatsApp más 58 414 520 58 37. Enviar un mensajito con tu nombre y te daré la dirección a donde tú nos puedes hacer llegar eso para nosotros en el mes de diciembre, distribuirlo también entre la gente pobre, entre la gente humilde. Aprovecha esta oportunidad y ayúdanos para que podamos servir y ayudar a nuestros hermanos. Hay necesidades grandes, ayudemos a cubrir una parte de esas necesidades con cada cosa que tú vayas a enviar, porque eso es alegría, eso es amor y eso es llevar fielmente la palabra de Dios
a las obras, en cuanto a la ayuda y servicio de nuestros hermanos. Nos disponemos para recibir la santa bendición de Dios. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu trabajo y te acompañe para siempre. Amén. Oramos a nuestra Madre María Santísima diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Les habló el Padre José Medina. No se te olvide compartir el enlace, compartir la misa de hoy también y animarte a seguir evangelizando, compartiendo la palabra de Dios y la Santa Misa de hoy con el Padre José Medina. Que Dios les bendiga, que Dios les acompañe siempre.